que si nos ayudan en todo ello, y vamos a comprar un becerro por ahí, ya está tratado. Así es que sin más ni más, mis hermanos, vamos a disfrutar esta noche. Tenemos a nuestro hermano Nes, que él nos trae el estudio de la palabra del Señor. Yo uso las escaleras, él no necesita. Así es que, hermano. Dios les bendiga, hermanos. Así rapidito, vayan buscando Mateo 3:10, por favor. Y en lo que los buscan, les voy a hacer una preguntita muy fácil y muy sencilla. Ustedes saben las frutas que nos comemos, cualquier tipo de fruta, manzana, mango, naranja, cualquier tipo de fruta. ¿Sabe cuál es la función de la fruta? Porque Dios no nada más hizo la fruta para que nos la comiéramos, tiene una función para el árbol. ¿Alguien sabe cuál es? Para aligerar la digestión de nuestro organismo. Ok, pero para el árbol, ¿cuál es la función de la fruta para el árbol? ¿No hay? Difícil. Bueno, ahorita la vamos a ver, ya tenemos por ahí Mateo 3:10. Amén. Ok, ¿qué dice por ahí? Mateo 3:10. Y ya también el asha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿No está aprendiendo? Bueno, así seguimos, una disculpa. Ahora sí vamos a hacer una breve oración para empezar. Señor, en esta tarde estamos aquí reunidos a punto de empezar un estudio bíblico más, Señor. Y queremos que seas tú el que nos acompañes en este día, que tu Espíritu Santo guíe mi boca, Señor, que tome control de mí para no hablar más de lo que deba de hablar, Señor, y no hablar ninguna mentira. También te pongo que dispongas los corazones de los hermanos, que abra sus oídos, que cualquier cadena, Señor, o cualquier estorbo que haya para no escuchar tu palabra, sea disperso, Señor, y seas tú obrando en todos nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, ahora sí. Como les decía, ¿para qué sirve la fruta del árbol? Miren, como la vez pasada que me tocó dar el estudio, hice algo que me gustó mucho y creo que lo voy a empezar a implementar. Es que les voy a dar unas clasecitas así de primero de primaria, así que me ayudan a mí, lo ayudan a ustedes y nos ayudan a todos, y nos vamos sabiendo algo más de la Biblia, pero también algo más sobre, pongámosle, ciencias naturales, ¿ok? Entonces, primero, el título del día de hoy es ¿árbol de fruto o árbol de leña? Así le puse al estudio de bíblico. Ok, entonces digan conmigo, ¿árbol de fruto o árbol de leña? Ok, entonces nuestro estudio del día de hoy va a estar más basado en Mateo 21:18. Si lo quieren ir buscando en lo que yo les explico, lo que les iba a enseñar. Y como en muchos pasajes de la Biblia tienen algunas interpretaciones, y yo no pretendo tener la verdad absoluta, pero les voy a exponer lo que yo creo que quiere decir este pasaje, que es un poquito complejo, y si lo vemos a simple vista podría parecer algo contradictorio a la Biblia, pero vamos a tratar de entenderlo mejor. Entonces vamos a empezar primeramente, como vamos a hablar de una higuera. Yo quiero que sepa primeramente que la palabra higuera o la higuera se menciona en 44 veces en la Biblia, 44 versos diferentes. Ok, la higuera también a veces hace referencia a Israel. La higuera es un árbol frutal, pero no solamente eso, sino que es un árbol floral. O sea, da flores y frutas, y ahorita vamos a ir para allá. El higo, bueno, más adelantito. Árbol que tarda de 7 a 10 años en dar fruto, ¿ok? Hasta después de los 7 a 10 años da fruto. Es lo que le toma para empezar a sacar el higo. Obviamente va creciendo poco a poco, pero hasta después de 7 años empieza a dar fruto. ¿Y sabe por qué se caracteriza? ¿Alguien ha conocido los árboles de higo? ¿Que me quiera decir? Una característica de las higueras. Sus hojas grandes. Hojas grandes. Raspa. ¿Algo más? Es delicioso. Es delicioso. Sueltan un líquido blanco.
un líquido blanco. ¿Algo más? Sus ramas son frágiles. Ramas frágiles, hojas pesadas, un follaje muy denso. Y algo también muy importante, tiene unas raíces enormes y muy fuertes. Son de los árboles que tienen unas raíces más fuertes de entre todos. Levanta banquetas, levanta paredes y a usted también. Entonces dice, pues si vamos a pasar, dice que también es muy resistente a muchos tipos de clima y a muchas adversidades. Las higueras también se podrían quedar sin todas sus hojas y aún así sobrevivir. Las higueras podrían ser mal podadas y aún así sobrevivir. Entonces es un árbol muy resistente a muchos climas y adversidades. También es muy fácil de cultivar. Ahora sí vamos a pasar a lo que es el higo o el fruto de la higuera. El higo, como muchos piensan, no es una fruta. Es algo que se le llama frutescencia, que es la combinación de una flor y una fruta. Y les voy a explicar por qué. La flor da unos pequeños frutillos que son como semillitas cubiertas. Entonces conforme va creciendo, esas semillitas se van sellando en un circulito, si lo han visto, ¿verdad? Y entonces eso forma el higo. Entonces es importante tener en cuenta que este fruto, que es una frutescencia, tiene varias semillas adentro de él. Entonces, cada fruto lleva muchas semillas. Y ahora les voy a explicar algo bien rapidito, así que es lo que les dije de ciencias, ¿no? Los árboles usan dos cosas, las plantas usan dos cosas para reproducirse y para crecer: la fotosíntesis y la polinización. ¿La fotosíntesis en qué consiste? Que las plantitas agarran la luz solar para formar azúcares para darse energía, ¿ok? Entonces, para tener energía, las plantitas agarran la luz del sol y se ayudan de sus hojas. Para resumírselos así facilito. La polinización, eso es para reproducirse. Van de la florecita, para eso ocupamos las flores. Entonces acuérdense, tengan en cuenta que este tiene flor y fruto. Entonces van de una florecita a otra florecita, llevando el polen y así fomentando la reproducción de las plantas. Entonces ahora sí, ¿se acuerdan que les preguntaba para qué sirven las frutas? Las frutas no nada más es para que no las comamos, sino tiene una función muy buena para el árbol, que es contener y proteger la semilla durante su desarrollo y contribuir a su dispersión. Y también cuando un fruto cae en una tierra fértil sirve como abono. ¿Cuántos sabían eso? Que las cáscaras de plátano o los frutos que se echan a perder sirven como abono. Entonces es como el pack completo para plantar tu semilla. ¿Me explico? Entonces aquí tiene dos maneras de asegurarse de que el higo sea fértil: la flor y la fruta, ¿ok? Entonces ahora sí, nos pasamos esto y nos vamos a ir a leer ahora sí lo que viene en la Biblia. Mateo 21, 18. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Amén. Amén. Ok. Ahora sí, si no me puso muchita atención en lo otro, en esto sí póngame atención. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén, no, perdónenme, que ando perdido. Dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Entonces aquí, lo primero que hay que saber es en dónde estaba situado Jesús. Jesús recién había pasado su entrada triunfal, había ido a Betania y venía de regreso. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante tener en cuenta que este camino en específico era un camino que Jesús transitaba comúnmente para llegar a Jerusalén. Acuérdense que en aquellos tiempos no había tantos caminos como ahora. Ahora sí hay carreteras para todos lados y bifurcaciones y todo lo que usted quiera. En aquellos tiempos había grandes caminos para no perderse. Sobre todo en naciones áridas donde había mucho desierto y que todo el paisaje es muy parecido. Entonces había pocos caminos y este era un camino que Jesús transitaba normalmente para llegar a Jerusalén en varias ocasiones. Entonces aquí nos menciona otra cosa también muy importante, que dice, Jesús tuvo hambre. ¿Eso qué nos demuestra? Que Jesús, aún siendo Dios, era humano también y sentía como nosotros. Como en muchos otros versículos, esto nos demuestra que Jesús era hombre. Entonces, continuamos ahí por el 19. Dice,
Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino que hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Wow. Entonces aquí es donde empiezan los problemas para muchos. Me dicen, ¿qué? ¿A poco Jesús nada más lo hizo por un arrebato de enojo, secó la higuera? Nada más porque no tenía fruto. La secó por enojo. Y es lo que empiezan a pensar muchos. Y hay que tener cuidado con eso, porque ciertamente Jesús pudo haber sentido enojo. Y acuérdense que el enojo no es malo. Dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, lo que dicen aquí, que por qué Jesús hizo esto, que fue injustificado, si no era temporada de higos, es lo primero que se dice. No era temporada de higos. ¿Por qué fue Jesús? Si ya sabía que no era temporada de higos, agarrar un higo y luego la maldijo por no tener higos cuando no era su temporada. Entonces, esa es una de las preguntas, pero vamos a seguir. Otra gente dice que este milagro representa al pueblo de Israel, que yo no me quiero enfocar en eso, puede ser muy cierto. Que dice que justamente Jesús había hecho su entrada triunfal y estaba diciendo que Israel lo iba a rechazar y iba a ser maldito para después de eso. Y vemos la historia de Israel, que en realidad pues sufrió bastantes calamidades hasta el día de hoy, empezando con Roma, que arrasó totalmente con Jerusalén, hasta hace muy poco que batallaba todavía para ser considerado como estado legítimo. Entonces Israel sufrió las consecuencias, y lo podemos ver. Vamos a estar navegando por el libro de Mateo, ahí en Mateo 27, del 24 al 25, que apoya esta teoría de que fue porque se estaba refiriendo a Israel. Entonces dice, Mateo 27, del 24 al 25: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre vosotros, sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¡Wow! La sangre de Jesús, el mayor sacrificio de la historia, la mayor tortura jamás concretada en toda la tierra, sobre el pueblo de Israel y sus hijos. Ahí podemos ver porque Israel tuvo que pasar por todos esos problemas. Entonces vamos a ver un poquito más. Se dice también que Jesús fue allá porque esta higuera, las higueras cuando están a punto de dar higos, leí por ahí, que reverdecen, cambia un poquito el color de las hojas, y si uno no es muy experto en higueras, pues puede ser que no se dé cuenta. Pero acuérdense que Jesús pasaba mucho por ese camino, puede ser que esa higuera ya la conociera. Y puede ser que en aquellos tiempos, pues, como en los pueblitos, se pasan así la información de que, y esta hierbita para tal, y que se tiene que ver así. Y puede ser que Jesús ya supiera, y que la higuera, al tener tantas hojas, estuviera presumiendo que tenía fruto. Entonces esto claramente es una metáfora a nosotros, su pueblo, que somos considerados árboles, ¿ok? Entonces, así es como lo voy a manejar el día de hoy. Nosotros somos los árboles, nosotros somos las higueras, considerados en la Biblia, y vamos a partir de ahí. Entonces, aquí hay algo que tener muy en cuenta. Cuando Jesús llegó a la higuera, encontró nada más que hojas. ¿Qué significan las hojas? ¿Se acuerdan para qué les dije que servían las hojas? Para estar absorbiendo energía. Entonces, ¿qué fue lo que encontró? Una higuera que no tenía frutos, pero sí estaba absorbiendo energía. Estaba absorbiendo energía para sí. Me imagino que las raíces estaban muy bien. Si las hojas estaban bien, las raíces estaban bien. Entonces vemos una higuera que estaba absorbiendo, pero no estaba dando el fruto. Hay que tener eso muy en cuenta. Jesús se enojó como tú y como yo, pero Él no usaba su poder para sí. Es cierto que se marchitó
esa higuera ante aquella maldición. Pero Jesús fácilmente pudo haberla hecho crecer. ¿Por qué si no la marchitó? ¿Por qué no la usó para que le salieran frutos y comer de ella? Es una pregunta. Y aquí vemos que no fue tanto el fruto de su enojo, porque si hubiera sido fruto de su enojo, hubiera dicho, bueno, pues le saco un fruto y me lo como. Pero no, es simplemente para que tengamos una metáfora de lo que pasa cuando nosotros no estamos dando el fruto esperado. Cuando estamos absorbiendo, cuando estamos anunciando que vamos a la iglesia, anunciando que vamos a institutos, que sabemos, poniendo ahí versículos, y al final no estamos dando el fruto. Entonces tenga cuidado con lo que usted le dice a Dios. Tenga cuidado con lo que le está diciendo a Dios que tiene. Porque el día que venga Jesús a buscar el fruto, si no está, aunque Él es tolerante, puede ser un desastre. Entonces, aquí también interviene el libre albedrío. Jesús claramente pudo haber hecho que brotara el fruto, así como en ustedes y como en mí. Él pudiera hacer que nosotros diéramos los frutos y que nosotros lo amáramos. Él es nuestro creador. Y pudo habernos hecho como robots para que no tuviéramos otra cosa que elegir. Y obligarnos a dar el fruto, obligarnos a predicar y obligarnos a hacer esto. Pero Él no lo hace así, porque Él quiere que sea nuestra decisión, que realmente lo amemos por lo que Él hizo. Entonces, aún teniendo el poder de secarnos, Él nos da la oportunidad de generar fruto. ¿Cuántos de ustedes aquí creen que no han merecido ya el ser cortados, el ser secos? Sin embargo, Jesús es misericordioso con cada uno de nosotros. Y lo vamos a ver más adelante. Vamos a pasar al verso 20. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Ok, nótese que los discípulos estaban asombrados de cómo lo hizo. No le dijeron: Jesús, ¿por qué la marchitaste si no es temporada de higos? No le dijeron eso, ¿verdad? Entonces eso apoya a lo que les había dicho antes. Ellos estaban maravillados de cómo lo hizo. Entonces, vamos al 21. ¿Qué dice por ahí? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. Ok, entonces nada más quisiera remarcarles algo. Cuando Jesús dice de cierto os digo, es como escuchan, estoy a punto de decir algo importante. ¿Ok? Entonces esto es muy importante. Jesús lo resalta de esa manera, y aquí nos habla sobre la importancia del poder que Dios nos otorga a nosotros como cristianos por medio de la fe. De lo que podemos llegar a ser por medio de la fe. No por nosotros mismos, ni porque en nosotros hay algo especial o porque soy el elegido. No, por medio de la fe. ¿Qué dice? Si tuvierais fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera. Y ya continúa. Entonces, si tuvierais fe y no dudaréis. Entonces, la importancia de los milagros y las señales hoy en día, porque Dios sigue siendo el mismo. Si tuviéramos fe y no dudáramos, esto podría pasar. Y es muy importante porque poco a poco el cristiano se va desgastando un poquito, y muchas veces ocultamos nuestra carencia de fe detrás de la voluntad de Dios. Y a veces cuando estamos orando, a lo mejor como que no estamos muy seguros, como que decimos: ay, Jesús, pues ya sé que no vas a querer hacer esto, pero que sea tu voluntad, porque es la voluntad de Dios. Pero está ocultando una carencia de fe. Hay que tratar de no hacer eso, hay que tratar de ser sincero. No le diga a Dios: sí, que sea tu voluntad. Si de verdad no lo cree, pídale a Dios fe. Hay que trabajar en eso para hacer crecer nuestra fe, que es una de las bases de nuestro cristianismo.
Entonces, mucho cuidado con ocultar nuestra carencia de fe detrás de la voluntad de Dios. Entonces, es muy importante tener fe y estar en un mismo sentir. Si pueden acompañarme ahí en Isaías 59:1. Isaías 59:1. Ok, dice, ¿ya lo tienen todos? Amén. Y hace poco, bueno, ya no tan poco, pero compartía un estudio sobre este capítulo con los jóvenes, que también lo quería compartir con los varones, y próximamente lo estaré impartiendo con ellos si Dios me permite. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no. Te pedimos que este mensaje no se quede solamente en oído, que no se quede solamente en nuestras hojas, sino que dé un fruto. Gracias, Padre, te damos. Te pedimos todo esto en tu nombre porque sabemos que nos escuchas, y con fe, Padre, te pedimos por un cambio. En el nombre de tu Hijo amado Jesús.